Granada y Depor empataron a 1 en su partido y hoy vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en los Cármenes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Sene Silveira y vamos a hacer ese análisis, esa crónica, ese repaso, esa opinión también, porque hay mucha opinión por aquí, de lo que ha sucedido en los Cármenes, en ese Granada 1, Deportivo 1 de la jornada 4 de Segunda División, y en un partido en el que, como muy bien explicó Guillermo Abascal, técnico del Granada después del encuentro, hubo tres partes, así que vamos a intentar ir explicando un poco todo lo que sucedió en un encuentro que ha levantado un poquito de polémica, incluso el propio Idáquez ahí pos rueda de prensa, pues bueno, no digo que hubiese mucha chispita, pero sí que es verdad que en torno a la figura del lateral izquierdo se está hablando mucho, así que vamos a desgranar un poco todo lo que sucedió y por qué realmente la posición de David Mella no fue tan importante para los malos minutos, aunque sí que lo fue, sobre todo en la segunda parte, para el despertar del Deportivo. Antes de nada decir que esto es mi opinión, ¿vale? No soy analista profesional, simplemente soy comunicador visual y aquí lo que nos dedicamos es a comunicar lo que pasa en el juego o lo que yo considero que interpreto que pasa en el juego. Pero bueno, tuvimos un encuentro en el que Imanol Idiáquez decidió repetir 11, el 11 que salió en la semana pasada ante el Racing de Ferrol. De hecho, en la previa, si os acordáis, dije: yo creo que no va a repetir, pero a la vez, conociendo a Imanol, que es muy de estas cosas, quizás sí que repita porque la cosa salió bien. ¿Qué pasa? Que enfrente el que no repitió, el que cambió, el que dio un volantazo fue Guillermo Abascal, que después de no ganar ninguno de los dos partidos que había jugado en casa, necesitaba un giro de guión y aprovechó la baja de varios jugadores por el parón de selecciones para intentar hacerlo, sorprender, lo logró, aunque a largo plazo pues no terminó de darle resultado con esa defensa de 5, intentando sobre todo proteger, llegar a ayudas a esos unos para unos de los extremos y últimos atacantes del Deportivo y dos cosas que luego analizaremos: esos pasillos centrales por donde también apareció Pablo Sainz, por donde también apareció Reinier, y ese ataque continuo de Sean Weissman a los intervalos central-lateral que fue castigando una y otra vez el equipo granadino. El Depor tuvo dos problemas principales en esos primeros 20-30 minutos hasta el parón de agua, hasta el cooling break, que fue cuando ahí Idiáquez consiguió tocar algunas cosas. Yo me centro en dos puntos, que creo que fue lo que le falló al Deportivo en este partido, sobre todo en esta primera media hora en la que vimos a un mal Depor. Vimos una media hora bastante mala del Depor, muy superado, con la sensación de que con poco el Granada te hacía mucho daño y de que te están pasando un poco por encima simplemente con acelerar. Un Depor un poco a bajo nivel, lejos de lo esperado. Luego una segunda parte en la que vemos el potencial que tiene este Deportivo durante por lo menos 15-20 minutos, y luego una tercera parte ya con las piernas muy cansadas, donde el partido se rompe, se vuelve muy loco y parecía que realmente podía caer para ambos lados. Pero por una parte, vamos a hablar de esos dos problemas que yo creo que condicionaron toda esa primera media hora del Deportivo. Aprovecho para respirar y así nos centramos primero en la salida de balón, que fue bastante deficiente por parte del Deportivo ante un Granada que presionó con tres atacantes, presionó con sus dos puntas y uno más, con Weissman, con Reinier y con Sainz, que bueno, al final ahí el Granada tenía dos mediocentros, dos jugadores por delante con un poquito de más de movilidad, los carrileros eran los que daban esa amplitud por fuera y Sean Weissman por dentro el que intentaba castigar esa línea de zagueros. Vimos muchas imprecisiones de Elton Leite, que aunque es un portero que ya ha mostrado en dos partidos que tiene una serenidad increíble con pelota en los pies, lo que le faltó fue un poquito de precisión, y de que le pedía un poquito más ahí, y realmente al equipo le costó enlazar pases, sobrepasar esa línea de tres con la que muy bien presionaba el Granada. Bueno, al final ahí el Depor le costó un poco emparejarse, le sorprendió, los propios jugadores reconocieron que le sorprendió esa línea de 5 y que, bueno, no terminaron de detectar bien dónde estaban los espacios. Vimos en la primera parte como Villares se metía entre centrales, José Ángel también lo repetía, a veces incluso José Ángel y Villares se pisaban, faltaba un poquito ahí una segunda línea en el medio que activase un poco el juego, bien Lucas, bien Mario. Mi sensación era que había una primera parte del Depor que quedaba totalmente
tapada por la presión alta del Granada, y una segunda parte inexistente hasta luego llegar a la tercera, que eran los atacantes. Faltaba ahí algo entre medias que el Deportivo no conseguía hilar, y ahí tuvo muchos problemas el Depor, pero más problemas todavía, y ahí llegó la acción del gol y antes llegaron varias acciones peligrosas, era la presión hacia la salida de balón rival. El Depor quiso presionar, quiso castigar esas salidas del Granada, que el Granada realmente había tenido problemas en los primeros partidos de Liga en su salida de pelota, y más hoy que no estaba Lucas Zidane, que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias musculares. Marc Martínez es un buen portero, pero Lucas Zidane sí que tiene mejor desplazamiento y tiene mejor juego de pies. La verdad es que Lucas Zidane juega mejor que algunos mediocentros de la categoría, y ahí vimos cómo el Granada estiraba muy bien el campo, cómo había problemas para ver quién marcaba a los carrileros que llegaban muy solos y quién marcaba por dentro a los descensos de Sainz y de Reinier, que partían un poquito más adelantados y caían a la espalda de Villares y de José Ángel, y quién se hacía cargo de Manu Trigueros. Ahí vimos muchos problemas en el Deportivo, que daba demasiada libertad a Manu Trigueros para ordenar, para girar, para acelerar, era un poco el catalizador de ese juego, y luego había un despiste total sobre quién marcaba Reinier. Reinier en los primeros 20 minutos, realmente yo dije, jova, este chico que bien juega. Es verdad que a priori es un talento importante y por eso el Real Madrid apostó por él, lleva unos años parado, pero se le dio muchas facilidades ahí, y la acción del gol, si podéis verla repetida, me gustaría poner imágenes pero lógicamente no puedo, es una jugada en la que José Ángel va emparejado con Manu Trigueros, Villares va con Sergio Ruiz a la presión, Mario Soriano y Yeremay se quedan a media distancia vigilando a los carrileros y luego la verdad es que no acompañan, y Lucas y Barbero tapan centrales. Entonces hay una inferioridad numérica, un desorden ahí terrible. En la jugada Trigueros gira solo porque José Ángel se percata de que está lejísimos de su zona de influencia. Trigueros filtra un pase por dentro a Pablo, que se mete entre líneas. Ahí estaban Pablo y Reinier totalmente solos. Gira Pablo totalmente solos y ahí coge la defensa del Depor desprevenida y a correr. Ahí el Depor sufre muchísimo. Ya le pasaba el año pasado. Tú puedes defender a campo abierto, tú puedes ser fuerte en esas acciones, pero cuando te toca correr ante carrileros que se incorporan, realmente es difícil. De hecho, me recordó un poquito este partido, si os acordáis, al partido por una parte ante el Celta, que también tuvo una línea de 3 y carrileros, y también ante la Real Sociedad B, el año pasado, en Riazor, que la Real Sociedad B no lo utilizaba tanto, pilló desprevenido al Depor con aquella defensa de 5 y le costó mucho al Depor ordenarse. Realmente hubo muchos problemas, pero hay un impasse, que es la pausa de hidratación, y ahí Manuel Idiáquez empieza a recolocar fichas, empieza a recolocar jugadores. Y más que por recolocar fichas y jugadores, es porque cambia un poco el plan. Cambian las marcas, cambian las vigilancias, cambian también lo lejos que va a presionar el Deportivo, que deja de presionar tan hombre a hombre, tan alto, empieza a dar un par de pasos hacia atrás. Bueno, se controla un poquito el tema. Y de hecho, este es un punto importante, porque en la rueda de prensa previa hablamos de lo de David Mella, en el vídeo hablamos de Mella, en el postpartido se habló de David Mella, la gente ha hablado mucho de David Mella. Si queréis le podemos dedicar un vídeo a esta parte. Pero realmente el problema del Deportivo en ningún caso hoy fue David Mella. Sí que es verdad que, lógicamente, su rendimiento es mejor en los metros finales. Pero el problema del Deportivo hoy, y además lo explicó muy bien Idiáquez, que otras veces se salta un poquito el guión en rueda de prensa, pero esta vez creo que sí que fue crítico y lo explicó muy bien. Al Deportivo el problema es que estaba intentando centralizar mucho su juego y no aprovechar esos espacios laterales que sí que estaban generando. Sé que ese es el debate de la nación, pero bueno, hoy a la media hora ya lo he puesto más adelante y así muchos estarán más tranquilos. De verdad que creo que David puede jugar donde quiera. Bueno, hoy el partido creo que no ha sido cuestión solo de David, sino que no estábamos entendiendo el inicio donde era. El inicio era precisamente en los laterales y seguramente con un jugador como David hubiéramos obtenido mucho premio si hubiéramos sido capaces de llevar el balón fuera de inicio. No hemos sido capaces de llevarlo fuera, nos hemos equivocado repitiendo dentro y regalando balones que hacían que ellos transitaran. Bueno, luego es verdad que a partir del cambio creo que el equipo ha estado más cómodo, pero sobre todo porque hemos entendido dónde había que jugar. Sabemos la capacidad de Mella, sabemos la capacidad de Yeremay, sabemos la capacidad de todos los demás. Bueno, también es de alabar que con los mismos jugadores puedas cambiar de estructura, que haya 4 jugadores que cambien de posición y no pase nada, sino que el equipo mejore, ¿no? Eso habla de la inteligencia de los futbolistas y yo me quedo con eso. El Granada presionaba con 3, los laterales del Depor, Chimo y Mella, quedaban libres con balón y no los estaban sabiendo encontrar de cara para poder profundizar. De hecho, hay una jugada en la que José Ángel recibe en el medio, saca un centro a Barbero, el segundo palo, que es un centro muy bueno, pero lo lógico en esa jugada es que Mella hubiese aparecido por banda izquierda, hubiese prolongado a Mella ahí podía haber roto y Mella se había quedado un poco descolgado atrás. Entonces,
Idea que recoloca y al final nos quedamos todos en que cuando quitas a Mella de atrás y lo pones adelante, el equipo empieza a carburar, pero yo creo que fueron muchas más cosas. Aunque sí que es verdad que lógicamente y realmente el peligro real que te puede generar Mella lo hace en los metros finales. Y ahí el partido cambió mejor para el Deportivo, más después del descanso. Pero ya en el minuto 40 tuvimos la posesión más larga de la primera parte del Depor y ya se empezaba a atisbar esa mejoría del Depor, con José Ángel y Mario Soriano en el centro del campo, con Villares de lateral derecho y Chimo de lateral izquierdo y David Mella en la banda derecha para esos metros finales donde es tan sumamente peligroso. Y entramos en una segunda parte en la que también el partido pues tuvo muchos guiones y se volvió muy loco. En el minuto 47 llega la primera del Depor y la primera va para adentro, que ya es como el sumum del cambio, ¿no? No te puede salir mejor, pero por primera vez, antes hablamos, los problemas del Depor en salida de balón para sobrepasar esa línea. Es verdad que el Granada salió muy despistado, el Granada salió prácticamente dormido, pero por primera vez el Depor consigue hacer una buena salida limpia. Hay una jugada, esa jugada la empieza José Ángel y filtra un pase a Mario Soriano que es brutal. El pase que filtra, de hecho yo dije, uy, José Ángel, cuidado por ahí, por favor. Pero ahí lo hace brutal. Mario Soriano, que es muy bueno, gira, acelera la jugada y busca a Mella el espacio y ahí ya se desata la jugada. Luego sí que hay un taconazo de Jeremai, hay un golazo de Lucas Pérez que como la cruza, pero todo se inicia en que por fin esa salida de balón es limpia. Y ahí la verdad es que en la segunda parte Mario Soriano le vino muy bien al Deportivo. Diego Villares y José Ángel es un tipo de sala de máquinas para no tener tanto balón. Es un centro del campo para tener mucho dinamismo, para recorrer muchos kilómetros, para que haya mucho intercambio de golpes, pero no para que te presionen, giren, intenten combinar entre líneas, porque no son esa clase de mediocentros. Mario Soriano sí que es esa clase de mediocentro, aunque son media punta, lo pierdes en metros ofensivos, pero la verdad es que la segunda parte de Mario Soriano, los 20 minutos sobre todo, hasta el 70, 75, que empieza a estar cansado, son buenísimos. De Mario pidiéndola, recibiéndola, girando, acelerando, conduciendo, combinando con sus compañeros. Brutal Mario Soriano en esos minutos, que quizá puede pasar un poco desapercibido, pero de verdad, esos minutos de Mario son buenísimos. Todo lo que da ahí entre líneas Mario, a veces complicándose en el sentido de estás bajo presión y no pega un pelotazo, pero es que muy bien, es que eso es lo que tiene que hacer un mediocentro del Deportivo y lógicamente no todos están capacitados para hacerlo de la misma forma, pero Mario Soriano ahí entre líneas pues es una solución realmente que idea que ya la había probado ante el Huesca y que esta vez de nuevo le salió muy bien, así que otro tanto en este caso para Imanol Idiáquez, que fue reajustando. Y en el minuto 50 tuvimos un ejemplo de por qué Mella es más peligroso de extremo que de lateral. Lógicamente Mella puede jugar de lateral, Mella puede ser un buen lateral y quién sabe, incluso en primera división quizás puede llegar a ser un Jordi Alba. Pero en segunda división ahora mismo la realidad es que al Deportivo le viene mejor en metros finales y la prueba fue el contragolpe del minuto 50 que acaba una gran parada de Marc Martínez y que Jeremai es un jugador rápido, pero no te va a ofrecer eso. Barbero no es un futbolista que te vaya a ofrecer eso el espacio. Lucas es un futbolista de espacios, pero más bien va a ser el que te filtre el balón. Y ahí David Mella sí que al espacio es un martillo peligrosísimo. Y ahí lo aprovechó el Depor, se quedó a centímetros del gol y fue una pena porque realmente ahí fue la gran ocasión para haber matado al Granada, que estaba muy tocado en ese momento. Con el paso de los minutos, Guilla Bascal fue haciendo cambios, fue ajustando cosas y sobre todo fue encontrando más frescura en el Granada. De hecho, en el minuto 60, 59-60, Pablo Martínez hace una salvada muy buena dentro del área y que pone en valor su trabajo en el partido para mí de hoy, porque aún son las 11:25 de la noche, en el partido de ayer para vosotros que lo estaréis viendo en YouTube. Muy buen partido de Pablo Martínez. Yo vi a Pablo Vázquez sufriendo muchísimo con Son Weissman, pero vi muy bien a Pablo Martínez, del que en las primeras jornadas hablábamos de que podía ser, bueno, no podía tener, quizá no tenía ese nivel de Pablo Vázquez, pero realmente el último partido fue muy bueno y ayer de nuevo estuvo a un nivel altísimo. Tuvo en el 71 el por una ocasión brutal de Mario Soriano y Jeremai, que cuando se ponen a combinar son buenísimos. La verdad es que el rendimiento de Jeremai es altísimo. Y luego ya tenemos el gol anulado a Lucas Boye en el minuto 78, bien anulado, y la última ocasión en el 93 de Lucas Boye, que la echa fuera, ya con el partido prácticamente terminado, remata totalmente solo y es otra cosa que no se puede permitir. Pero ya en esos minutos finales realmente el Depor estaba fundido. Y de nuevo aquí, igual que antes decimos que Idiáquez corrigió en el 30 y mejoró al equipo, Idiáquez tocó el descanso y mejoró al equipo, me volvió a faltar que interviniese un poquito antes. Entró Buldini, que bueno, no tuvo muchas ocasiones, realmente no tuvo mucho juego, tuvo un 1 para 1 que fue en plan loco, haz algo pero no la pierdas ahí. Y luego entró Juan Gauto, que se puso a dar vueltas alrededor de sí y estuvo gracioso, pero bueno,
bien, Juan Gauto, oye, le dio frescura, le dio trabajo junto a Herrera al equipo, pero mi sensación es que el Depor llegó a un punto en el que estaba pagando ese cansancio y ahí cuando podía haber encerrado y podía haber, ya estaba mirando a los ojos al Granada, ya estaba diciendo, mira, tú tienes el doble de presupuesto que yo y jugadores que vienen de primera, pero aquí estamos tú y yo mano a mano, frente a frente. Le faltó un poquito, no sé si decir de ambición, porque tampoco creo que sea eso, sino, bueno, para mí los cambios podrían haber llegado un puntito antes para aprovechar esos momentos de duda del Granada, porque al final el Granada se vino arriba. Pero al final 1-1, reparto de puntos y un encuentro que te deja el sabor de boca por una parte de que hay un Depor que tiene un potencial muy alto y también otra parte de decir, oye, cuidado porque esta categoría es muy complicada y como no estés al 100%, como no estés avispado, te pueden llegar a pasar por encima. Hubo momentos de Granada que pudo hacer el segundo y que te podría haber metido demasiada mano, pero bueno, lo importante al final, como siempre decimos, es el resultado, que es lo que te da de comer. Así que nada amigos, hasta aquí el análisis de hoy, el comentario de hoy. Me gustaría que en comentarios me dejaseis un poquito vuestra visión del partido, qué os pareció, vuestras valoraciones individuales también de los jugadores. Yo he destacado algunos nombres, os leo en comentarios y seguimos por ahí el debate, y si os ha gustado el vídeo, un poquito más largo de lo habitual, pero porque es que hoy había muchísimas cosas que comentar, dejadme un buen like, suscribiros, activar la campanita, porque este domingo juega el Depor Abanca, debuta ante el Barcelona y también habrá vídeo. No sé si hacia la noche, igual se me hace un poco tarde, o ya lunes por la mañana, con más calma. Pero habrá vídeo de lo que pase también en Riazor con el equipo femenino.